Pero no sé si le ha pasado, eh, y a mí me ha pasado más de alguna vez, yo creo que demasiadas veces, es que estoy buscando algo que se me perdió, a veces el celular, a veces son las llaves o el control remoto, y lo busco y no lo puedo encontrar. Y no lo puedo encontrar. Y de repente voy a la pieza y voy allá y voy acá y no lo puedo encontrar. Y estaba ahí, en la mesa, y no lo podía ver. No sé si le pasa eso a usted. Y con la edad parece que eso se va poniendo cada vez más frecuente. Pero, o sea, me está pasando más veces todavía. Eh, Está ahí, pero no lo podemos ver. Me pasa. Y me imagino que usted también. Otra cosa que también quizás puede ser similar la idea es que nos costó asumir inicialmente la pandemia. ¿Se acuerda de eso? Ya todavía está bien fresco para nosotros. Y me recuerdo que cuando se vino todo eso de la pandemia, nosotros dijimos, oye, en China hay unos contagios, ¿cierto? ¿Se recuerda de eso? Y de repente dijeron, no, si ahora está llegando a Estados Unidos. Y de repente el primer caso en Chile, el primer caso. Y de repente, boom, todo cerrado. Y como que no fuimos capaces de asimilar todo eso. Como que estaba ahí, pero no lo podíamos ver. Entonces nos pusieron delante los ojos a través de informes diarios de lo que estaba realmente pasando, porque nosotros no nos dábamos cuenta, salíamos y parecía todo igual. Bueno, después con todo el aislamiento y todas esas cosas, terminamos entendiendo que sí había algo malo. ¿Ah? Eh, pero esto de ver, uno dice, ¿cómo uno puede ver? O otra cosa que es en el sentido físico, ¿cómo puede uno oír? ¿Cómo usted me puede oír a mí? ¿Cómo llega a usted mi voz? ¿Se ha preguntado eso? Quizá lo ha estudiado, lo ha escuchado por ahí, ¿cierto? Pero son fluctuaciones de aire, como ondas que llegan y nuestro oído las captan. Pero son invisibles, ¿o no? Totalmente invisibles. Usted no ve, pero me escucha. Lo mismo es la vista. La luz, la luz que se proyecta, que emiten estas cositas que están aquí, sea artificial o el sol, golpean en los objetos y esos rebotes de luz llegan a nuestros ojos y generan una imagen completamente clara de la realidad. Y nuestro cerebro la procesa, ¿cierto? Y va dándole la forma y continuidad a nosotros, como las películas. Nuestra mente va captando todas estas imágenes una tras otra y nosotros las vamos entendiendo. Entonces, hay dos razones por las cuales yo no puedo ver. Una es porque me apagaron la luz y ya no hay luz y sin luz usted no puede ver. No hay ninguna posibilidad. Y la otra es la ceguera, el estar ciego. A pesar de que la luz está ahí, la persona no ve. Es como si estuviera con la luz apagada. Lo mismo la sordera. Las ondas se mueven, pero el oído no es capaz de captarlo. Entonces, la luz es algo de alguna manera invisible en cierto modo, pero llega a nosotros de una manera de respuesta. Bueno, Jesús dijo algo, él dijo que él era luz del mundo, la luz del mundo. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Que era la luz del mundo. ¿A qué se refería Jesús? Y yo pensando un poco en esto, dije, bueno, lo que pasa es que Jesús permite ver con claridad el mundo espiritual. Así como tenemos un mundo físico, hay un mundo espiritual. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Por ejemplo,
¿Cuántos me dicen si Dios está aquí o no? ¿Dios está aquí ahora? Amén. ¿Usted lo puede ver? ¿Eh? ¿Cuántos lo pueden ver? Que levanten la mano. Bueno, nadie levanta la mano, ¿cierto? Nadie lo puede ver, pero Él está aquí. ¿Por qué? Porque es una realidad espiritual. Y usted dice, no es que lo creemos por fe, pero es que más que creer por fe, es que Él está aquí. Es una realidad. En medio de nosotros está aquí. Y Jesús tenía una estrategia, ¿cierto? Algo que catalizaba en las personas para tener fe. Él siempre buscaba personas con necesidad. Si usted recuerda los evangelios, las historias de los evangelios, Él siempre se acercó a personas que tenían alguna necesidad. Siempre. Como el hombre de la mano seca. O sea, Él se acercaba o a veces se acercaban a Él, pero siempre era una relación con ese tipo de personas. Por ejemplo, con el paralítico de Betesda. Él estaba paseando, llegó a donde estaba el estanque, vio mucha gente con necesidad ahí y había un hombre que no podía llegar al agua. Y Él se acercó a ese hombre y le comenzó a hablar. Con fe y con convicción imponía las manos sobre ellos y estos eran sanados. Se producía un milagro de Jesús sobre esas personas. Y esto despertaba la fe de esa persona. No eran personas que tuvieran fe, no eran personas que entendieran muchas veces. A veces Él sanaba a personas de manera totalmente diferente. Pero eso producía una fe, y no solamente en esa persona, sino que en otras personas. De tal manera que se juntaban multitudes, y cuando estaban esas multitudes, Él comenzaba a enseñar acerca del reino de Dios. Así más o menos funcionaba. Él, a través de eso, de mostrar la obra de Dios, ¿cierto?, hacía visible el mundo espiritual que mueve todas las cosas. Nosotros lo podamos ver o no, este mundo se mueve por el mundo espiritual que nos rodea. Entonces, cuando esto es así, ¿cierto?, el Espíritu Santo se revela en el corazón de las personas. A veces puede ser por un milagro o a veces puede ser por la palabra, pero se revela algo en las personas. Y esas personas vienen como respuesta a eso con fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando Pedro, esto que yo les digo es cierto, porque cuando estaba Pedro en la barca y Jesús le dijo, echa las redes, echa las redes. Y Pedro le dijo, bueno, si tú lo dices, Jesús, yo echo las redes. Y comenzaron a llenarse las redes de peces y las subieron a las barcas. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? Dice que se puso de rodillas y le dijo, apártate de mí que soy pecador. ¿Qué es lo que es eso? Arrepentimiento, convicción de pecado, saber que no está bien, saber que necesita de Dios. Lo espiritual comenzó a hacerse real en su vida. Lo espiritual comenzó a mostrar lo que había en su corazón. Cuando hay milagros, cuando hay un mover de Dios, eso toca el corazón de los hombres, toca el corazón de las personas, porque se empieza a revelar lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero, y también produce algo, también, no solamente todo es bueno, también está la parte mala, porque en otros, y no en todos, en otros produce obras de la carne y un deseo de autojustificación. Por ejemplo, como ese joven que fue, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, preguntó. Y Jesús le dijo, bueno, tienes que obedecer los mandamientos, tú los conoces. Le dijo, sí. Entonces, perfecto, estás bien. Ahora, si quieres ser perfecto,
vende todo lo que tienes y sígueme. Y cuando llegó a esa parte del corazón de dar todo lo que tenía, entonces ahí ese joven decidió retroceder. Ya no le gustó mucho eso. ¿Me entiendes? Ahora, yo quiero contar otra historia, que es la historia de una persona que era ciego de nacimiento. Y vamos a leer ahí en Juan 9, del 5 al 7, y dice así. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego, inmediatamente después de ese versículo, el verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Un dato. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Amén. Los discípulos tenían la idea de que los pecados del hombre tienen como consecuencia que esas personas pecadoras tengan enfermedades. O sea, entonces por eso le preguntaron a Jesús, le dijeron, Jesús, y lo miraron, ¿cierto? Porque iban caminando, me imagino yo que iban caminando y lo vieron ahí a un costado, al ciego, y le dijeron, ¿quién pecó realmente? ¿Él o sus padres? Entonces Jesús le dijo que ninguno de los dos, en relación a la ceguera, no tiene nada que ver, le dijo Jesús. La situación de este joven, de esta persona que está ahí, es una condición que tiene que ver que se tiene que mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a mostrar en este joven. Porque Jesús quería enseñarles que a pesar de la vida marginal que tenía este hombre, Dios no lo desechaba ni lo olvidaba. Porque lo interesante, otra cosa que me gustó mucho saber cuando lo leí, es que este hombre era una persona que pedía limosna. No solamente estaba ciego, sino que pedía limosna, lo estaba pasando muy mal. ¿Ya? Cuando fue sanado, cuenta la historia, dice, cuando fue sanado, la gente que lo conocía se asombró tanto que pensaba que era otra persona. No lo reconocía. Conocían al mendigo que estaba ahí, ciego, que lo veían siempre, pero después que lo vieron, que podía ver, no lo reconocían. Algunos lo reconocían y otros no. Y el encuentro con Jesús fue un encuentro, me dio la impresión así como muy casual. Jesús iba pasando por ahí, lo ve y decide sanarlo. Pero ese hombre que para el mundo era marginal, sin importancia, provocó un impacto en muchas personas, pero no provocó un impacto así como directo, sino que en muchos sentidos, a los padres, en la gente que le veía. Y la pregunta que yo me hacía en relación a esto es, ¿qué impacto tienen nuestras vidas en el entorno en el que nosotros vivimos? ¿Qué impacto tienen nuestras vidas? O otra pregunta, ¿vemos las necesidades que hay a nuestro alrededor? ¿Vemos las necesidades que hay a nuestro alrededor como Jesús lo hacía? Para responder a esa pregunta, nosotros tenemos que crecer en amor y en compasión. Debe haber en nosotros amor y compasión por las personas que tienen necesidad, porque todo lo mueve el amor por los que sufren,
por aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. El ejemplo está muy claro, por ejemplo, en el buen samaritano. El buen samaritano es el ejemplo perfecto, ¿cierto? Dice la palabra que fue movido a misericordia. Movido a misericordia. O sea, sentir compasión por las personas. El reto nuestro es crecer en el amor a Dios y por el prójimo. Y Jesús sentía mucha compasión de esa gente. Jesús tomaba horas y horas orando por cada una de las personas que venían a verlo. Antes de ponerse a predicar, oraba y imponía las manos por todas las personas que llegaban a ese lugar. Porque sabía que si se producía un milagro en esas vidas, esos corazones se iban a abrir para escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que descubrir nuestro propósito. Porque, no sé si me quiero explicar ahí, quiero decir que usted puede tener compasión por una persona, por una necesidad, ¿cierto? Pero la pregunta es, uno puede decir, pucha, pobrecito, ¿cierto? Lo que tiene, y seguir de largo. Me da pena, pero no hacer nada. Pero cuando uno es creyente, uno tiene que ver que hay siempre una cosa que uno puede hacer. Y digamos que dentro de todas esas cosas, quizás la más importante es orar. Pero algo siempre se puede hacer. Por lo tanto, ahí tiene que ver con que tenemos que descubrir nuestro propósito, ¿cierto? Ya que Dios nos ha equipado con dones y talentos justo para lo que nosotros podemos hacer. Dios le ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. Y eso significa que nosotros podemos descubrir cuál es nuestro propósito, cómo servimos, cómo podemos iluminar, cómo podemos hacer que el mundo pueda ver lo que nosotros podemos ver. Si usted levantó la mano hace un rato atrás y dijo, usted ve a Dios acá, usted sabe que Dios está acá, hay personas que no lo ven, hay personas que no lo captan. Entonces, pero si usted puede hacer algo a través de los dones que Dios le dio, de los talentos que Dios le dio, para tocar a esa persona, entonces es probable que sí esa persona pueda ver. Y esa es la situación de este joven. Este joven fue tocado por Jesús. A mí lo que me gusta de este joven es que él no tenía idea. En un momento dice, yo no lo conozco, no tengo idea quién es. Pero quiero hacer una cosa, quiero hablar un poquito acerca de lo que significan los talentos y los dones. Siempre decía esto, ¿cierto? Talentos y dones. Los talentos son aquellas habilidades que uno trae desde chico, por decir así. Habilidades especiales, cosas manuales, ¿cierto? A usted siempre le gusta hacer cosas manuales. Hay otros que tienen otro tipo de habilidades, ¿cierto? Poética o intelectuales, no sé. La que a usted se le ocurra. Cosas que uno sabe bien. Hay algunos que tienen habilidades con las matemáticas. Entonces son talentos. Algunos tienen habilidades como los músicos, ¿cierto? Tocar guitarra, bajo, batería y cosas así. Un talento es cantar. Todos esos son talentos. Pero los dones son diferentes. Porque los dones vienen de Dios. Los tengo, los recibo, Dios me los da, pero vienen de Dios. No es algo que yo hice para tenerlos, sino que Dios me los da. Entonces, para ejercitar esos dones, que es una de las cosas importantes que la iglesia necesita comprender, es que debemos ser primero que todo sensibles al Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted tiene un don de sanidad, que es el más conocido, y el que Jesús usaba más también, ¿cierto? Entonces, tiene que atreverse y el Espíritu Santo le va a mover a orar por la gente que tiene esa necesidad.
y uno tiene que atreverse. Por eso tiene que ser valiente y tenemos que estar dispuestos a que Dios nos enseñe a cómo usar el don. Tenemos un don, pero algo que tenemos que aprender a usarlo correctamente y debidamente. Y nosotros en la iglesia siempre formamos acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, es bueno que usted sepa cómo se hace eso. Entonces, Jesús para nosotros es un modelo a seguir. Jesús iba viendo las necesidades de los hombres y de las personas que seguían y Él hacía algo por ellos. Los sanaba, los ayudaba, los levantaba, los liberaba. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, paralelamente a esto de que la luz, ¿cierto?, ilumina la fe del corazón, como lo que ocurrió en la vida de este joven, la luz también revela la ceguera espiritual. En Juan 9, 13 al 15, ahí voy a pedirle que me ayude. Ahí está. Dice así, esto un poquito más adelante de donde yo leí. Dice, entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Toma atención con esto porque esto es interesante. Porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Lo que es interesante aquí es que la gente, en vez de alegrarse, en vez de felicitarlo, en vez de decir, oye, qué bueno que te sanaron, qué bueno que ahora estás viendo, va a cambiar tu vida, va a ser todo diferente, ¿cierto? Uno esperaría que pasara eso, ¿no? Lo cuestionaron. Le empezaron a preguntar, ¿y por qué? ¿Cómo eso que te sanó? ¿Te sanó un día sábado? Nada que ver, pues. No puede ser un día sábado, pues. No, pues no corresponde. Tanto así que dice, lo llevaron, me imagino que no de buena gana, lo llevaron donde los fariseos a rendir cuenta, a hablar acerca de lo que habían hecho. O sea, en un momento de un milagro se convierte en una falta. No sé si le parece extraño. En vez de alegrarse, lo están criticando. ¿Cómo puede ser eso? Porque la luz revela lo que hay en los corazones. La luz revela al manifestarse. Por eso Jesús le encantaba hacer cosas buenas en el día de reposo. Porque sabía que ahí iba a aparecer lo malo de la religiosidad. Lo malo, lo más vil de la religiosidad. Y es cuestionar, ¿cierto? Y no entender bien lo que significa hacer lo bueno. Y lo llevaron ahí. La religiosidad de los judíos se llevó a un extremo, ¿cierto? Pero de una mala interpretación. Se interpretó mal ese sentido. Y Jesús los criticaba a los fariseos cuando los fariseos venían y le criticaban porque él hacía milagros en un día de reposo. Jesús le decía, ¿acaso ustedes, si su oveja se cae en un hoyo en su casa, ustedes no se van, la toman y la sacan de ahí, ¿cierto? Y la llevan al corral? ¿Cómo yo no voy a hacerle bien a esta mujer o a este hombre o a cualquier persona que él estaba haciendo? Porque hacer el bien no es algo que puede ser cuestionable en el reposo.
Pero detrás de esta actitud severa de los fariseos, lo que más vemos, o por lo menos uno puede ver, es ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Cuando estaba Jesús ahí hablando perdón, el ciego se puso a hablar con los fariseos, ¿cierto? Y ellos lo estaban interrogando, le decían, a ver, ¿qué te pasó? Bueno, yo estaba ahí, pero ¿qué es lo que hizo? Bueno, eso algo no tan bueno, pero escupió el suelo, hizo barrito, me lo echó en los ojos. ¿Pero qué más? Me dijo que me fuera a lavar los ojos. ¿Y qué más ocurrió? Y le preguntaban, pero lo que ellos querían realmente no era saber lo que estaba pasando, sino que ellos querían comprobar o demostrar que eso era falso, que eso era incorrecto. No, si tú no eras ciego, no, si tú no eres ciego, no, aquí hay un engaño, aquí hay gato encerrado. A ver, vamos a llamar a tus padres, vamos a llamar a tus padres. Y todos asustados, po. Estaban todos asustados. Y los padres estaban ahí. ¿Ese es su hijo? Sí, es nuestro hijo. Y él ahora, él ve. Sí, él ve. Nos dicen él dice que era ciego, ¿es correcto eso? Sí, él es ciego de nacimiento. Ellos no podían decir la mentira, no podían mentir. Entonces, pero como ellos le tenían miedo a los judíos porque podían decir algo que podía tomarse como una falta, cuando le preguntaron acerca de cómo se sanó, ellos dijeron, ¿saben qué? No tenemos idea cómo se sanó. Y él es bastante grandecito como para que él les pueda contar cómo se sanó. Tratando de entender un poquito esta actitud de los fariseos, ¿cierto? Podemos ver la rigidez religiosa que a veces puede tener. Los métodos, las formas, los estilos, todo puede cambiar, todo cambia. O sea, hoy día como hacemos el culto no es lo mismo como lo hacíamos hace 20 años atrás. Y es totalmente distinto como se hacía en los 80 cuando yo conocí al Señor. Diferente. Habíamos todos los hermanos aquí con guitarras. ¿No? Esas guitarras de cuerdas plásticas. Y en este otro lado estaban todas las chiquillas con sus panderos tocando. Era muy bonito. Pero ahora no hay de esa cosa. Y no deja de ser espiritual. Porque lo importante es que sea espiritual, que busquemos al Señor. Los estilos, como digo, los estilos cambian. Pero la mayoría consideramos que es más espiritual la forma con la cual nosotros conocimos al Señor. Eso sí que eran cultos, pues hermano. Eso sí que eran los cultos. Cuando se decía gloria a Dios para siempre. Amén, dicen algunos. Bueno, pero la vida cambia, las formas cambian. Lo importante es mantener los principios. Y la bondad de Dios y la misericordia de Dios es un principio mucho más valioso. Amén. Otra cosa que observo en este hombre es una cosa que tenemos que tener cuidado nosotros, es la incredulidad. La incredulidad. El no creer, dice, pero si es un pecador, ¿cómo va a sanarte? Ya lo tenían encasillado. Es un pecador, un blasfemo, ¿cierto? Ya había sido acusado ya. Ya no estaba, no tenía él el favor de los fariseos. Ahora, la forma como Jesús, y esto quiero decirlo, la forma como Jesús hizo para sanarlo fue un poquito rara, ¿o no? ¿O usted la considera una forma, está de acuerdo o no?
raro. Pero Jesús es así, lo hace como Él quiere. Quiero destacar lo que dice aquí este ciego. Miren lo que dice, el que fue ciego. Él dice lo siguiente. Qué cosa tan extraña, verso 30, estoy ahí en el 30, por favor. Qué cosa tan extraña respondió el hombre, el ciego. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Y este mismo hombre dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Este hombre, si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Amén. O sea, este hombre que no tenía mucho conocimiento, pero dice tremendas verdades acá. Y inclusive son verdades para nosotros. Porque nosotros queremos ser escuchados por Dios. ¿Cierto? Pero dice la palabra ahí, dice que Dios no escucha a los que no le adoran, a los que no hacen su voluntad. ¿Amén? Entonces tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Voy a ir a la conclusión. Voy a pedirle a mi hermano de la música que vengan aquí. Voy a estar terminando ya. Si se dan cuenta, Jesús dice que es luz, ¿cierto? Pero usa, inmediatamente que dice eso lo dice en el Juan capítulo 8, y continúa con este concepto de luz, de iluminar. Pero lo hace usando este ejemplo de sanar a este ciego. Esta luz, ¿cierto? Viene a este hombre ciego y lo sana de la vista. Este hombre no podía ver nada. Y Dios le da la bendición, Jesús le da la bendición de ver el mundo que le rodea y también le da la bendición de ver el mundo espiritual. ¿Qué es lo que ya está aquí? Sé que es una pregunta súper abierta, así que usted podría decir cualquier cosa ahí y no va a estar mal lo que usted se imaginó. ¿Qué es lo que ya está aquí? Lo que ya está aquí es el reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado. Se ha acercado. Y se puede manifestar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y se va a manifestar sobre los hijos de luz. Sobre los hijos de luz. Sobre ellos se va a manifestar. O sea, sobre nosotros. Sobre su vida. Sobre mi vida. La manifestación del reino de Dios es lo que revela la presencia de Dios en este mundo. Somos nosotros los que hacemos que Dios sea real para este mundo. Si no estuviéramos nosotros, este mundo estaría en completa oscuridad. Vamos a ver el final de esta historia. Creo que es la parte que más me gusta a mí. Mira lo que dice ahí en el 35-38.
Ahí, aunque lo voy a poner ahí, pero no importa. Cuando terminó de conversar este joven ciego, ¿cierto? Que ya no es ciego, con los fariseos, ellos le dijeron, eres un pecador, y lo expulsaron, lo sacaron, lo echaron de la sinagoga, no sé dónde estaba, le dijeron fuera, lo expulsaron, lo excomulgaron. Entonces miren lo que dice aquí. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, y esta es la parte que me gusta a mí, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Lo puedes ver. Qué maravilloso, ¿no? Les dio la oportunidad de abrir los ojos para poder verlo, con sus ojos. ¿Bien? Entonces, este hombre responde, dice, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Amén. El reino de Dios se manifiesta para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Y nosotros tenemos que llevar ese reino a las naciones, a las personas, a todos los que veamos en necesidad. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie un momento y podamos orar. Bueno, si hay alguien aquí que quiere conocer a este Señor, a este Salvador, vamos a invitar a tener un tiempo de oración para que tú puedas entregarle tu vida al Señor y puedas decirle a Jesús, Señor, entra en mi vida, creo en ti y te quiero adorar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por si aquí hay alguna persona que no te ha recibido, Señor, como Señor y Salvador, que nunca te había visto con esta luz, con esta claridad, con esta certeza de que tú eres el Señor, que tú eres el que hace, Señor Dios, los milagros, que tú eres el que sana, el que salva, el que restaura las vidas, Señor, el que renueva a las personas, Señor. Si hay personas aquí, Señor, que tiene, Señor Dios, en su vida necesidades espirituales, Señor, que se siente arrepentido de sus pecados y quiere recibir tu perdón, Señor, en esta hora te pido que tú le toques en una forma especial para que pueda conocerte, para que pueda, Señor Dios, encontrarse contigo y adorarte, Señor. En el nombre de Jesús te quiero pedir eso. Amén. Amén. Al final de este texto hay dos advertencias. Dos advertencias. Y estas las encontramos en el capítulo 39, perdón, en el capítulo 9, verso 39 al 41. Y yo creo que es oportuno que la escuchemos. Y Jesús dice así. Entonces Jesús le dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. A los que creen que ven. Hay algunos que creen que ven, pero en realidad son ciegos. Pero lo hermoso aquí
que Él está dispuesto a darle vista a los ciegos. Amén. Verso 40. Este viene pegadito, ¿eh? Dice: algunos fariseos estaban cerca, lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Entonces Jesús le responde así: si fueran ciegos, no serían culpables. Contestó Jesús: pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El ver, hermanos, es una responsabilidad. El ver las cosas de Dios es una responsabilidad. No es cualquier cosa. Porque si tú ves lo que hay que hacer y no lo haces, entonces hay condenación. Hay condenación ahí. Si tú sabes que algo que no se debe hacer, lo haces, hay condenación ahí. Entonces mejor di: soy ciego, Señor. Soy ciego, hazme ver. Hazme ver porque no veo. No logro ver esta realidad, esta verdad espiritual. No logro verla, Señor. Ayúdame a ver, porque no lo veo. No veo la necesidad, no veo esto, no veo lo espiritual, no veo que es necesario hacer esto o esto otro. No lo veo. Declárate ciego, pero no digas que ves, porque si no lo haces, nos condenamos. Eso es lo que pasa, ¿o no? Entonces di con humildad: Señor, ayúdame a ver tu reino realmente. Que esa sea nuestra oración en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por esta palabra. Y yo sé que tú quieres, Señor, ayudarnos e impulsarnos y movernos, Señor, a las multitudes que necesitan, a la gente que está necesitada de ti, y no despreciando a nadie, sino que al mendigo, al que está en la calle, al que está en cualquier lugar, nosotros podamos, Señor, responder a esa necesidad. Señor, Dios, con todo aún podemos ir y acercarnos y orar por esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que realmente cada uno de nosotros pueda tomar esta decisión, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Te quiero pedir que tomes un momento para reflexionar en estas palabras que yo dije anteriormente. Toma un momento para reflexionar. Un momento para decidir tomar acciones para que tu vida sea mejor todavía. Amén. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a mostrar. Porque su reino es visible para sus hijos. Su reino es visible para nosotros. Amén. Padre, en esta hora, Dios, quiero orar por esta necesidad que tenemos. Manifiesta tu luz admirable en medio de esta iglesia, Señor. Poderosa. Dios, y comienza, Señor, a levantar en nuestras vidas un anhelo de más. Un anhelo, Señor, de todas las cosas que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Cantamos.